En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias Todopoderoso por darnos vida, salud y todas las bendiciones y todas las gracias en esta nueva semana, Señor. Te damos gracias por todo aquello, Padre Santo, que nos has brindado desde el viernes pasado hasta hoy. Gracias, Señor, por la salud, por la vida, por nuestros seres queridos. Te pedimos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a amarte más. Acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra fe, Señor Padre Santo, a través de tu Espíritu Divino. Hoy queremos pedirte en esta noche que el Espíritu Santo sea el que guíe, oriente y lleve esta sesión de lectura y reflexión. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida y te pedimos siempre que nos guíes y que se haga tu voluntad en todas las cosas que planeemos. Aún más en nuestra vida, Señor, te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos protejas de todo mal. Te pedimos porque bendigas a Colombia, al Papa León, guíalo y fortalécelo en su servicio, y a todos los obispos y sacerdotes del mundo. Te pedimos, Señor, por todos los gobernantes, por los jueces, por la fuerza pública, por todos los miembros de esta sociedad colombiana. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ilumines. Santo Espíritu de Dios, ven en esta noche e instrúyenos, ilumínanos y guía nuestra lectura y nuestra reflexión. Santísima Virgen María, también te pedimos que con tu manto sagrado nos protejas y nos bendigas e intercedas por nosotros, por Colombia y por la Iglesia. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les pedimos también que nos protejan en esta noche con sus alas protectoras y no permitan que las acechanzas del maligno lleguen a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a ver el capítulo número 18 del libro de Primera de Samuel. Jonatán y David se juran amistad. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Saúl envidia la popularidad de David. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David.
Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10.000 hombres y a mí únicamente la de 1.000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared. Pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Pero Saúl tenía miedo de él al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: nada soy yo, ni nada son mis familiares en Israel, para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Meholá. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa, para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez: ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores: hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó: ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a éste lo que David había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó: díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David, y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey. Antes de que el plazo se cumpliera, David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa.
Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser, por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Palabra de Dios. El capítulo número 18 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, nos habla acerca de los acontecimientos que sucedieron después de que David venciera a Goliat. Y vemos cómo lo primero que sucede es algo importante, que el heredero al trono, el heredero natural, o sea, en este caso, Jonatán, el hijo mayor de Saúl, se identifica con David de una manera especial. Mire, esta relación entre Jonatán y David siempre se ha cuestionado por parte de las personas que no entienden el amor fraternal, que no entienden el amor que viene de Dios. ¿Por qué Jonatán amaba como a sí mismo a David? Si nosotros nos devolvemos a los capítulos anteriores, podemos ver un corazón y una actitud que tiene Jonatán hacia Dios, hacia Yahvé, que lo impulsa a confiar en Dios, en el Dios de Israel, y a hacer cosas y hazañas que ni siquiera su padre pensaría que fueran capaces. Jonatán es ese tipo de personas en Israel que tienen un amor hacia Dios bastante profundo. Y cuando se presenta un joven como David, que demuestra con su amor y con su cariño hacia Dios que es capaz de poner su vida en peligro, no pensando en sí mismo, sino en el honor y la gloria de Yahvé, entonces Jonatán reconoce que no está solo en Israel, que hay otra persona que comparte con él el amor que siente por Dios. Y eso hace que se identifiquen. Eso hace que Jonatán sienta que son como una sola alma. ¿Por qué? Porque comparten el amor hacia Dios. Ese amor es el que va a hacer que ellos tengan una amistad perdurable, una amistad sincera y una amistad llena de bastante fortaleza. Que el mundo moderno, que el mundo de hoy, contaminado por la pornografía, contaminado por el morbo, contaminado por la desviación de la mente y de la moral, haga creer de que ellos tenían una relación homosexual. Y no es así. En la Biblia vamos a encontrar varias veces amistades y amores entre personajes, entre personas que a la luz de la mentalidad del mundo moderno podría sonar como homosexuales. Les pongo el caso, por ejemplo, de Noemí y de Ruth, que también vimos hace mucho tiempo en este espacio, donde Ruth le confiesa un amor muy bonito o muy fuerte a la que fue madre de su primer esposo. Y vemos cómo ella, en vez de volver a sus padres, en vez de volver a su patria, en vez de volver a su Dios,
decide acompañar a su suegra a Israel, a Belén. Y formula esas frases tan hermosas que le dice: donde viva viviré, donde mueras moriré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y también esa relación se ha catalogado como lésbica por un mundo corrupto, por un mundo que no entiende el amor que procede de Dios. Vemos también cómo en el Nuevo Testamento el Señor Jesús siempre habla del apóstol Juan como el discípulo que más amaba, el discípulo amado. Pero yo pienso básicamente que esta expresión no solamente habla acerca de una relación personal entre Jesús y el apóstol Juan, sino que representa más que todo dentro de sus discípulos, el que iba a conocer más profundamente la naturaleza de Jesús iba a ser el apóstol Juan. Es por eso que el apóstol Juan es el único que no huye, es el único que se queda al frente de la cruz, es el único que no muere hasta que el Señor le muestre su retorno. De los evangelios, de los 4 evangelios, el único quien dice quién es Jesús y sustenta quién es Jesús como persona y su naturaleza, que es el amor, es Juan. Mateo nos muestra al Jesús, sustentar al Mesías, a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras para los judíos. Marcos habla de los milagros de Jesús y dónde Jesús los hace. Lucas profundiza más de los hechos relacionados acerca de Jesús, porque es el evangelio desde el punto de vista de la Virgen María. Pero Juan nos dice quién es Jesús. Desde el principio de su libro nos lo dice. ¿Y esto por qué sucede? Porque él, en esa relación en la que Jesús le decía que era el discípulo amado, Juan estaba absorbiendo el conocimiento de la personalidad de Jesús. Juan es absorbido por la naturaleza y el carácter de Jesús, por el corazón de Jesús. Por eso Juan se va a convertir en el discípulo del amor, pasando del discípulo impetuoso, violento, ¿verdad?, de Boanerges, al discípulo del amor. ¿Y por qué les pongo estos ejemplos? Porque esa es la centralidad del capítulo 18 del libro del primer libro de Samuel, es el amor y el corazón que acepta ese amor. Por un lado tenemos a Jonatán, que tiene un corazón que es tierra fértil para el amor de Dios. Y cuando encuentra el ungido según el corazón de Dios, se identifica con él y le rinde reverencia, entendiendo que este personaje, David, va a ser mejor rey según el corazón de Dios que él mismo. Y tenemos por otro lado al rey Saúl, completamente desconectado de Dios. Un rey que solamente busca su vanagloria. Un rey que solamente busca glorificarse él. Saúl le tiene miedo a David, a la popularidad que está obteniendo. Le tiene miedo a que le quite el trono de un momento a otro, que se rebeldice y que utilice esa popularidad para derrocarlo. Mientras que el corazón de Jonatán identifica el amor de Dios en la vida de David, y por eso es que lo llama su amigo, su padre, con un corazón duro, con un corazón soberbio, con un corazón lleno de egoísmo, de envidia, de soberbia,
de desobediencia. Recordemos que Dios se apartó de él, le apartó su espíritu, porque Saúl era desobediente, porque Saúl solamente buscaba su propia gloria. Miren la diferencia entre un corazón que está presto a recibir el amor de Dios e identifica quienes comparten ese amor, y con esas personas hacen unidad, hacen amistad, se aman. Y lo vamos a ver más adelante, cómo a lo largo de la Biblia está ese patrón. Pero por otro lado tenemos el corazón duro, el corazón soberbio, el corazón arrogante. Saúl le tiene miedo a David porque ve que Dios lo acompaña, porque Dios dejó de estar con él para estar con David. Ve que él ha perdido la gracia de Dios, pero no quiere reconocer que ha sido por su propio corazón, porque él mismo escogió apartarse de Dios, porque él mismo escogió llenarse de su propia gloria, de su propia soberbia. Vemos aquí en muchos apartes del capítulo cómo el corazón humilde del David joven lo guía. David acaba de derrotar a Goliat y aún sigue tocando el arpa para el rey, para calmar el tormento que está teniendo, ¿sí? Vemos cómo aún en medio de ese servicio ya Saúl ya no ve a David como un alivio, sino que ve a David como una amenaza y ya le fastidia. Y es por eso que, atormentado por el espíritu maligno, por el espíritu de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, de la autosuficiencia, teniendo la lanza en la mano, tira a matar a David 2 veces. David pudo haber tomado la lanza y pudo haber matado a Saúl en defensa propia, pero él respetaba a un ungido de Dios. Él respetaba a un ungido de Dios. Saúl había sido ungido por Dios, y David no se atrevía a alzar la mano para acabarlo. Y vemos cómo Saúl comienza a armar planes para acabar con David. Ya no a través directamente de su mano, sino a través de sus hijas. Primero de la mayor y después por medio de Mical. Y la idea de Saúl era que, mandando a David a luchar contra los filisteos, estos lo mataron. En últimas, para poderse casar con Mical, Saúl le pide como dote de matrimonio 100 prepucios de filisteos. O sea, eso tenías tú que entrar en guerra, entrar en batalla con ese número de gente, el número de guerreros, matarlos y después profanar sus cadáveres y quitarles el prepucio del pene. Y vemos cómo David, ayudado por Dios, no solamente cumple la dote, da el doble. Llevó 200 prepucios. Y vemos cómo el miedo, el corazón endurecido por la soberbia, por la arrogancia, llevan a Saúl a declararse enemigo eterno de David. Mientras que su hijo Jonatán, que tenía un corazón más propenso a Dios, más que estaba lleno del corazón del amor de Dios, del amor servicial de Dios, llega a amar a David y a identificarlo como un igual a él. Y su amistad va a perdurar hasta nuestros días.
No es un amor homosexual, como siempre se ha querido mostrar. Es un amor de Dios, porque procede, porque comparte el amor que procede y que surge de Dios. Que es un amor que vamos a verlo ahorita por definición cómo es. Y que es el amor servicial para la gloria de Dios. Ahora vamos a definir qué es el amor servicial, qué es el amor de Dios. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Dice, supremacía del amor. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense, de nada sirve tener dones espirituales. De nada sirve tener conocimientos profundos y ser un doctor en teología, en filosofía, etc. De nada sirve que seas caritativo si lo único que te mueve es tu propia vanagloria. Si no lo haces porque amas a quien estás sirviendo. Porque el amor verdadero, el amor poderoso, el amor de Dios es el amor servicial. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia. Fíjense la situación de Saúl con David. ¿Cuál era el sentimiento que dominaba su corazón? La envidia del rey de Israel con un pastor de ovejas. El rey de Israel. Fíjense que en todo el capítulo 18, David dice varias veces, yo no soy digno del rey. ¿Quién soy yo frente al rey? Soy un humilde frente a Saúl. Y ese humilde, ese sencillo de corazón, era envidiado por el rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Porque Dios se glorificaba en David. Porque quien recibía la gloria era Dios. David buscaba la gloria de Yahvé, no su propia gloria. Y dice, ni ser presumido, ni jactarse, ni guardar rencor. Saúl estaba lleno de rencor. Es no alegrarse de las injusticias. ¿De qué se iba a alegrar Saúl? De que los filisteos mataran a David, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Como ahora estamos nosotros soportando calor y estas situaciones, pero por amor a este servicio aquí estamos. Ok, dice, el amor jamás dejará de existir. Claro, porque el amor es Dios. Un día el don de profecías terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto.
Y sabemos muy bien que lo perfecto es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros querramos saber qué es amor, cuál es la definición del amor, nos vamos a 1 Corintios 13. Y ahí vamos a darnos cuenta qué es el amor. Y vemos cómo Jonatán, David, comprendían esto y compartían este tipo de amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Noemí y Ruth también compartían esta clase de amor que procede de Dios. A lo largo del ministerio que tiene Cristo, en el que Juan está presente, Juan se va dejando transformar por el carácter de Jesús. De pasar de un judío violento a un anciano que siempre repetía lo mismo. Hijitos, ámense los unos a los otros. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver cómo este amor servicial debe ser la insignia de la iglesia de Cristo. Y debe ser el compromiso de sus discípulos. Vámonos a San Marcos, capítulo 10, versículos del 42 al 45. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Lo estamos viviendo hoy en día en muchos gobiernos, en muchos países. Cómo son gobernados por tiranos de diferentes ideologías. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. ¿Sí? El poder, la guerra, el querer destruir una civilización en una noche, el que Gengis Khan fue más efectivo que Jesucristo, todos esos pensamientos, ¿verdad? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, o sea, entre los discípulos de Jesús, entre la iglesia de Jesús, deberá servir a los demás. Esa es la clave. Amor, servir. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Jesús nos da la clave del ministerio cristiano católico. El amor servicial. Dentro de la iglesia no podemos tener un pensamiento belicoso. No podemos apoyar tiranías. No podemos pretender de que el poder, la violencia, sea la manera de guiarnos. Cristo, nuestro Rey, nos da una orden, un mandamiento, y es vivir para servir. Amar sirviendo y servir amando. Así es como se identifican a los discípulos de Jesús. Vamos a ver cómo Él lo refuerza cuando le habla a sus discípulos. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 15. Mi mandamiento es este. Jesús está dando una orden, un mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ya vimos cómo Jesús nos dijo que debemos amarnos. No con violencia, no con tiranía, no con sometimiento, no con abuso, sino con servicio, con amor servicial.
Que todo lo que hagamos sea por amor y con amor a Dios, para buscar la gloria de Dios, no la nuestra, como lo hacía David y como lo hacía Jonatán. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Miren las enseñanzas de Jesús. Allá decía, el que quiera ser el primero y más grande debe hacerse esclavo de los demás. Y ahora dice que el amor más grande es el que da la vida por sus amigos. ¿Listo? Miren la filosofía de Cristo, que va en contra de la filosofía de este mundo. Guerrerista, violento, abusivo, revolucionario, por las armas, someter por la violencia. El más fuerte tiene el derecho de someter a los más débiles. Ese es el pensamiento del diablo, del mundo. Jesús nos enseña otra cosa. El amor más grande es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Palabra del Señor. Entonces Yahvé, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jonatán y el Dios de David, le ordenó a Jesucristo estas cosas. Por lo tanto, Yahvé, que no cambia ni tiene, no muta, siempre ha querido que los que son de Él demuestren que son de Él por medio del amor y del servicio. Por eso la iglesia es servicial. Por eso el poder más grande que tiene la iglesia católica es el servicio. Es la entrega, es el amor a aquellos a los débiles. La iglesia existe para y por eso. La iglesia no es un adorno del mundo, ni puede someterse a los poderes del mundo. Nunca lo va a hacer. Y eso tenemos que comprenderlo a la luz de Cristo, a la luz de sus enseñanzas. El Papa nunca se va a someter a un poder del mundo. Aunque parezca débil, pero no lo es, porque siempre va a tener la fuerza de Cristo delante de él. Vamos ahora, para terminar, vamos a ver cómo el corazón del hombre está frente a Dios y cómo debemos cuidar nuestro corazón para que el amor de Dios sea el que lo llene, sea el que lo domine, sea el que lo gobierne, para que podamos producir 100 por 1. Vámonos a Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 7, que nos habla del corazón. Ahí podemos ver la diferencia entre el corazón de David, de Jonatán y el corazón de Saúl. Dice: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. ¿Qué no planeó Saúl para acabar con David? Y fíjense que Dios siempre lo evitó. Mientras que los planes de David, el Señor los bendecía. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Las intenciones están en el corazón, lo que nos decía Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que puedes profetizar, puedes hablar en lengua, pero si tu intención no es glorificar a Dios, de nada sirve. Es vacío. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito, aún al hombre malvado para el día del castigo.
Saúl en algún momento iba a ser castigado por Dios. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. Y hoy en día vemos a muchos soberbios y a muchos orgullosos gobernando muchas naciones y blasfemando contra el Señor, creyendo que son intocables. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Palabra de Dios. Vemos cómo David, a lo largo de su servicio en la corte del rey Saúl, logra que todos a su alrededor lo amen y lo respeten. Porque Dios hace que la persona que es servicial va a tener gente que los va a envidiar, pero la mayoría los va a apreciar, y aún a veces sus propios enemigos le van a tener respeto, porque van a ver en ese hombre o en esa mujer que Dios está con esa persona, y que si ellos intentan meterse con esa persona, pueden estarse metiendo con Dios, sin que esa persona los amenace o sin que esa persona esté diciéndole cosas. Dios mismo se encarga. Para terminar, vamos a ver lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo acerca del corazón del ser humano y de dónde surgen todas las maldades que vemos hoy en día. Vámonos al Evangelio de San Marcos. Volvemos a San Marcos, capítulo 7, versículos del 20 al 23. Dijo también: lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, estábamos hablando en Proverbios del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Recuerden el tormento que tenía Saúl, porque comenzó a tenerle miedo a David. La inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio, que era lo que tenía Saúl. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Vemos cómo el Señor, ¿esto dónde ocurre? ¿Cuál es el contexto? Estaban discutiendo por qué los discípulos no se lavaban las manos. Actos externos, que son importantes para la salud, para evitar enfermedades, pero que en el contexto religioso en el que estaban cuestionando a Jesús, Jesús les enseña una verdad que ellos habían olvidado, los fariseos. Y es que lo que realmente vuelve impuro al hombre, al ser humano, es lo que alberga en su corazón. Vemos cómo Jonatán y cómo David albergaban el amor de Dios. Y ese amor de Dios los hacía actuar con humildad, con sencillez, con fe, con valentía. Eran serviciales y eran respetuosos. Mientras que un corazón atormentado por el mal, lleno de soberbia, de orgullo, prepotencia, violencia, que tenía Saúl, lo hacía vivir atormentado. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál corazón queremos tener? El que tenía David y Jonatán, que los hacía hacer amigos del alma, porque amaban al mismo Dios, o vivir atormentados, envidiando, siendo rencorosos,
odiando, viviendo mal, como el rey Saúl. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.